¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros para la Universidad de la Comunicación a través de la revista Antidogma. Es un gusto poder charlar esta mañana contigo y que nos platiques un poco. Estamos hablando en estos momentos sobre el Abierto Mexicano de Diseño y tenemos entendido que la librería Porrúa también va a operar como una de las sedes del Abierto Mexicano de Diseño. Platícanos un poquito de esto. Igualmente, muchísimo gusto recibirlas por acá. Sí, estamos muy contentos. Ahora por quinto o sexto año recibimos al Abierto de Diseño aquí en Librería Porrúa, en la casa matriz en Argentina. Wow. Que la verdad es un gusto porque nos ayuda a traer más gente y acercar, como siempre, a la gente a los libros a través de distintas formas, que es lo que siempre tratamos. Entonces, ser sede del Abierto nos permite precisamente eso, que gente que no estaba acostumbrada a venir a Porrúa, a nuestra casa matriz, pueda venir, disfrutar los espacios, al Mayor, que es el restaurante que estamos inaugurando ya desde hace tiempo. Entonces creo que forma parte del ambiente un poco cultural que pretendemos tener por Porrúa. Okay. Que además esta sede, hay que decirlo, es una sede espectacular, justo enfrente del Templo Mayor, con una vista divina, se alcanza a ver espaldas de catedral, etc. Pero yo quería ir un poco a esta idea de que en efecto se presente aquí el Abierto Mexicano de Diseño y que nos hables un poco de el diseño que hay detrás de un libro, porque de pronto pasa un poco desapercibido esa parte, ¿no? Y que claramente encontramos, Reina y yo, que está muy vinculado, el diseño en los libros. ¿Qué se hace para diseñar un libro? No, bueno, por supuesto, la verdad es que hacer un libro de repente es un arte. Yo directamente no estoy tan metido en la parte editorial, pero sí convivo con los editores y la verdad es que sí es un trabajar. O sea, aquí llegan los manuscritos muchas veces y bueno, tiene que pasar un trabajo bastante duro para lograr lo que es el producto final o el libro, que tenemos desde correctores de estilo, correctores ortográficos, que platican con los autores, porque también es complicado de repente cambiar los textos que nos mandan, pero sí darles una forma un poco más, no correcta, pero quizás sí más amable para el lector. Al igual toda la parte que es lo que es fotografía, diseño y demás, la verdad es que sí es un arte como tal. Nos gustaría mucho que nos contases cómo ha sido la historia, la trayectoria de Porrúa, cómo se constituye, en fin, que nos hables un poquito de la historia y del impacto que ha tenido esta librería a lo largo de estos años. Sí, como te comentaba, Porrúa es una empresa 100% mexicana que nace en 1900, estamos prácticamente por cumplir nuestro 120 aniversario, siempre un poco dedicada a los libros, aunque en un inicio surgió más como un bazar. Wow. Que es lo que se utilizaba, creo yo, más que en esa época, donde se vendía de todo un poquito y por supuesto siempre había un rinconcito para los libros. Okay. Después de algún tiempo, por ahí del 14, se incorporaron mi abuelo y su hermano, que son a quien más les interesan un poquito los libros o se empiezan a clavar en esta parte. Entonces se dedican prácticamente a comprar y a vender bibliotecas antiguas o libros raros o de ocasión, que digamos no era muy frecuente los libros en el país, ¿no? A partir de eso, me parece que es 1908, es que sacan la primera edición de un libro, pero prácticamente ellos importan y distribuyen dentro de la República, siendo los países principalmente donde traían material de Argentina y de España. Después de eso, es una temporada escolar, es que se dan cuenta de la necesidad que había de los libros. De España, al parecer, habían quedado de mandar X miles de ejemplares, no sé, del Quijote, de la Celestina, de los grandes clásicos. Faltando 3-4 semanas para que llegaran los libros, se dan cuenta que nunca se habían enviado. Entonces es que se deciden editar y es donde surge Editorial Porrúa. Wow. Inicialmente era más una cadena de librerías o librerías dedicadas a la distribución, por la necesidad de que había libros que no se editaban en México, es que se dedican o se deciden editar y de ahí surgen las grandes colecciones de Porrúa. O sea, ya como editorial y siempre por el otro lado como distribuidora de todas las editoriales que hay en castellano. Y es sin duda una de las más importantes y también hay que decirlo, creo, tanto México como Argentina, me parece, son como los dos puntos focales, ¿no?, de las ediciones, o sea, a nivel editorial en Latinoamérica, si no me equivoco, o gana México, vamos. No, por supuesto, México siempre tuvo un papel importantísimo, desgraciadamente en las últimas décadas ha perdido un poco de liderazgo, porque la industria española creció muchísimo, también ayudada por algunos estímulos y subsidios que tienen allá,
hizo que creciera mucho más la industria española que la mexicana. Es triste porque hoy en día editoriales nacionales, 100% nacionales de toda la vida, hay dos editoriales, que es Trillas y Porrúa, y afortunadamente han estado surgiendo algunas pequeñas como Almadía, Sexto Piso, pero editoriales 100% mexicanas, ya de 50 años a la fecha, están Porrúa, Trillas y bueno, Fondo de Cultura. Oye, Rodrigo, y platícanos, en la Universidad de la Comunicación, pues hay 9 carreras, todas vinculadas de alguna manera con la producción de contenidos, con arte, con cultura, estaban comunicación visual, comunicación social, tenemos comunicación y gestión de la cultura y el arte, cine, inclusive periodismo, publicidad, marketing, en fin, son varias las carreras que están comprendidas en esto. Y de pronto a mí me gustaría que le platicaras a este universo de gente, de estudiantes y a toda la gente que pueda tener oportunidad de ver esta plática, ¿cuál es el papel de una librería en México? Porque de pronto parece que no les damos, ¿no?, el peso que deberían de tener. ¿Cuál es el compromiso, la responsabilidad que tienen en el mundo educativo, en la cultura, las librerías en nuestro país? Principalmente yo creo que es dar a conocer a los autores que hacen los libros, el pensamiento de estos autores que llega al lector final a través de las librerías. Digamos, el punto, creo yo, ideal donde se puede vender y conseguir un libro sí es en una librería, en el sentido que cuentas con una infinidad de títulos de distintos catálogos, de distintas temáticas, y eso es la misión principal. Digamos, la misión principal de Porrúa siempre ha sido cultura al alcance de todos, y ha sido eso, ha sido llegar el pensamiento de los autores directamente a las manos de los lectores. Inicialmente Porrúa estaba un poco más cargado a la parte de distribución, tenemos una distribución a otras librerías prácticamente en toda la República. Desgraciadamente, por situaciones que se han dado, muchas de las librerías pequeñitas han tenido que cerrar, y es por eso que Porrúa ha estado abriendo nuevos espacios que no se limitan únicamente a ser un mostrador donde se venden libros, sino a tener distintos talleres, eventos, muchísimos enfocados para niños, presentaciones de libros, tratando de enseñarle a la gente que la lectura no es aburrida, como muchas veces nos enseñan en el colegio, y haciendo mucho más atractivo el mundo del libro para todos. Y digamos, estamos claramente en un país que pues da pena decirlo, no es un dato del cual nos sintamos orgullosos, pero que se habla de que no hay muchos lectores, ¿no? Ante esa realidad, ¿qué, digamos, podemos hacer desde este lado, de todos aquellos a los que nos importa la lectura, y bueno, en concreto desde Porrúa, como para invitar a la gente justamente a que se acerque y que descubra el universo que revelan esas páginas, ¿no? Es abrir mundos, es generar posibilidades otras que nos acercan a cosas que de pronto a lo mejor no tenemos al alcance, pero que un libro sin duda nos puede transportar en el tiempo y en el espacio, ¿no? ¿Cómo hacer? La verdad es que nosotros como Porrúa no creemos mucho en esa estadística que se dice que en México no se lee. Nosotros siempre hemos tenido la bandera de que en México sí se lee. Muchas veces el gran problema es que no hay acceso a los libros. O sea, es increíble, pero en la República Mexicana hay ciudades principales donde no existe una sola librería. Entonces, de repente no es tanto que la gente no tenga interés por leer, sino que de repente no tiene acceso a los libros, no tiene acceso a las novedades, a los autores. Nosotros dentro de Porrúa tenemos distintas cuestiones de fomento, por una de las principales, por ejemplo, es librería itinerante. Librería itinerante es una especie de feria de libro que se monta en una plaza pública durante 10 días, pero con todo el lujo de que tiene una librería de Porrúa, o sea, los libreros de madera, salas de lectura, jardines, cafetería, y sobre todo ordenado en forma temática, haciendo un poquito más sencilla la visita de los lectores. Y es increíble la respuesta de la gente. O sea, le hemos hecho, por ejemplo, en la Plaza de los Mártires en Toluca, y la gente era impresionante. Llevamos, durante 10 días fueron 380 autores, y los 380 autores tuvieron éxito total, en el sentido de lleno el auditorio que pusimos. Entonces yo creo que en México hay interés por leer. Desgraciadamente muchas veces no encuentras los libros que quieres o un espacio digno donde encontrarlos. O sea, es increíble, por ejemplo, el fenómeno de la piratería. O sea, yo creo que todos, en la salida del metro, en cualquier mercado
público, hoy día vemos puestitos de libros. Entonces es un hecho que en México se lee, que la gente quiere leer. De repente las políticas públicas que tenemos no son tan sencillas para permitir la operación de una librería. Pero sí, sepan cuánto es una constante de que en México se lee y la colección sigue y seguirá. Y a mí me gustaría, en ese orden de ideas, preguntarte la importancia que tiene el libro como tal, como documento, como testimonio, como registro, porque bueno, hoy en día tenemos las nuevas tecnologías, ¿no?, que nos invaden y ahora todos tenemos acceso a cualquier cantidad de materiales en línea, ¿no? Los PDFs inundan el mundo de la web, podemos tener a cualquier autor y pues tener acceso a sus escritos, a poesía, narrativa, etcétera. ¿Qué importancia tiene todavía el libro físicamente, el tener el libro, el poder tener acceso a cada una de sus páginas? Yo creo que el libro nos hace más humanos. O sea, el contacto con el papel, el olor de un libro nuevo cuando lo abres, simplemente hojear el papel, sí es muy distinto a cualquier cacharro de este tipo, iPads, Kindles o demás, o a leer en la computadora. Para empezar, el mundo editorial, digamos, como tal, tiene una especie de curaduría, que son las editoriales que se dedican a ellos, un poco a curar el contenido de los distintos autores, a darles forma, a darle un poco más estructura. De repente hoy si te encuentras en el internet 40.000 PDFs del Quijote, pero bueno, muchísimos de ellos les falta un capítulo, tienen errores ortográficos, errores de redacción. Entonces sí, el libro impreso lo que te da es eso, es en principio el tener un curador, que es el editor, que depende lógicamente del prestigio del editorial, la calidad del mismo, pero sobre todo eso, el contacto físico que tienes con el libro, con el objeto como tal. Yo quería hablar un poco de, en la actualidad, un par de fenómenos que siento se están dando a la vez y que me parecen sumamente interesantes y dignos de analizar y que sin duda ustedes tendrán alguna postura frente a ello. Por un lado es esta existencia del monstruo de Amazon, ¿no?, distribuidores de libros a distancia y vía correo y tal, y por otro lado también esta emergencia de muy pequeñas editoriales, más de corte pues independiente, con productos muy cuidados, a lo mejor tirajes muy pequeños y demás. ¿Cómo explicarías tú, digamos, este avasallamiento de algo de la globalización como es Amazon, y por otro lado las emergencias pequeñas, y por otro lado la subsistencia de casas editoriales como es Porrúa en medio de toda esta vorágine? Yo creo que al final de cuentas sí existe Amazon, que la verdad es que como usuario es una maravilla en el sentido del servicio al cliente que tiene, la accesibilidad y la rapidez que tienen para atenderte. Pero comprar un libro en una computadora a mí me parece la cosa más fea que hay. Digamos, si en concreto quieres un título, lo pones en el buscador, te aparece, de repente es más barato, te lo traen rápido, está bien, pero no hay cómo entrar a un espacio físico que es una librería, el poder descubrir la infinidad de libros que hay, que en la computadora nunca será, digamos, la misma experiencia, no será tan sencillo, ¿no? Y al igual yo creo que es la parte de estas nuevas editoriales que se están generando con libros un poquito más cuidados o mucho más curados, que hace que sea distinto, pero al igual son obras que si tú te metes en la computadora no logras apreciar. O sea, portadas bonitas con distintas texturas, las ilustraciones que tienen en su interior. Entonces sí, yo creo que seguirá existiendo Amazon para los que no tienen mucho tiempo y para los que les surge un libro como tal, pero realmente para el que le gusta leer, para el que le gusta analizar qué es lo nuevo, qué es lo que hay y demás, no hay como una librería. Sí, concuerdo. Oye, Rodrigo, y a mí me gustaría volver un poco al tema del Abierto Mexicano de Diseño, que este año se está centrando en el diseño popular. Cuando hablamos de diseño popular nos imaginamos muchísimas cosas, ¿no? Generalmente pensamos en algo que no es tan importante, ¿no?, como las artes mayores, ¿no?, los grandes artistas, ¿no?, el arte popular es, pues sabe lo que hacen artesanos, etcétera, ¿no? Y de esa manera a mí me gustaría saber si Porrúa tiene una concepción de cultura popular, de arte popular, ¿cómo la entienden ustedes y cómo dirigen a lo mejor sus publicaciones en ese sentido a comprender el concepto de arte popular? Bueno, digamos,
arte popular no sé si cumplimos como tal, digamos, lo que sí es Porrúa, yo creo que es la marca más popular que hay en este país en cuanto a los libros, y esto se debe únicamente a que siempre tratamos de hacer libros que sean hiperaccesibles para toda la gente, como es el caso de Sepan Cuántos, que está cumpliendo este año 60 años de existencia, y ya son 752 libros, pero son alrededor de 7.500 obras que se incluyen dentro de todos estos libros. A la par, Porrúa siempre ha tratado de defender un poco la mexicanidad, que quizá también tendría que ver con esta parte de arte popular, en el sentido, por ejemplo, la biblioteca de historia que tenemos, la colección de escritores mexicanos, y distintos esfuerzos que se hacen con algunas comunidades, desde la parte de alfabetización, ilustración de algunos de nuestros libros, algunos títulos que tenemos en algunos dialectos, como que siempre hemos tratado de ser muy mexicanos y apoyar como tal la cultura mexicana. Cuán importante es también que sigan existiendo estas casas cuya matriz es justamente México, por esto que mencionabas, ¿no? Los saberes que a lo mejor están de pronto ahí dispersos y que de no verterse sobre un producto concreto como es el libro, de pronto podrían no pasarse o seguirse pasando a generaciones futuras. Pienso, no sé, eso, en la importancia de lenguas. Creo que son 68 lenguas las que quedan vigentes, pero que hoy por hoy a lo mejor se están perdiendo, pero más allá de las lenguas también los saberes, ¿no? Cómo recuperarlo y que digamos de pronto una editorial quizá española pues tiene una visión otra de las cosas y traen sus productos ya hechos y armados y a lo mejor lo que están exportando son conocimientos de otros lugares o dándole voz a otros personajes. ¿Cuál es la relevancia justamente de seguir desde aquí, como decía, apoyando esta mexicanidad con todas las comillas del mundo, pero eso, de darle voz a todas estas saberes y conocimientos? Yo creo que es parte principal de la misión de Porrúa, o sea, lo que comentábamos es un poco cultura al alcance de todos, es hacer accesible, digamos, los libros, la cultura a través de los libros, y sobre todo darle muchísimas veces voz a quien no la tiene. Nosotros como Porrúa obviamente tenemos de repente algunos criterios editoriales, tenemos algunas colecciones, muchas veces materiales que nos hacen llegar no vienen al caso en Porrúa, no por la calidad que tienen, sino de repente por los contenidos que no son tan afines al sello editorial. Pero por eso tenemos ahora, por ejemplo, un proyecto que es Por la Libre, que es un sello editorial independiente impulsado por Porrúa, en el sentido de que a cualquier autor le prestamos a nuestros editores, a nuestros diseñadores, formadores y demás, y en conjunto con él generamos su propio producto. Ya una vez que es un libro perfectamente, digamos, profesional, que se pudiera considerar profesional, este libro al igual es comercializado a través de Porrúa y a través de todos los puntos que llegamos a través de otras librerías. Entonces un poquito eso, es darle voz a quien no la tiene y por supuesto si se trata de cuestiones de México, rescatar las costumbres, el arte mexicano, pues más que bien recibido. Claro. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención cuando hablamos de la cultura en México. Yo creo que se dice con mayúsculas. Es decir, para mí, México es una potencia en el ámbito cultural, ¿no? Y tenemos un montón de sitios reconocidos por la UNESCO y tenemos también, pues, la parte inmaterial, ¿no? Estos saberes inmateriales, un poco retomando lo que decía Adriana. Y aquí yo, por ejemplo, pienso toda la cuestión de las recetas, ¿no? De la comida y de todo esto. ¿Porrúa alguna vez se ha orientado a hacer algún tipo de rescate de este tipo de tradiciones? No, digamos, no tan dedicados, por ejemplo, a la parte culinaria. Tenemos algunos libros de recetas, de productos como el tequila, un poco con formatos de arte y demás, pero principalmente lo que tenemos es, por ejemplo, la biblioteca Porrúa de Historia, que para los conocedores de la historia sí es algo, digamos, muy especial, en el sentido que son 120 libros que hablan prácticamente de la historia de México, que son muy, muy reconocidos. Tenemos el diccionario de biografía, geografía y historia de México, que está por renovarse para una nueva edición, la última es del 98, pero prácticamente ha sido, yo creo que guía para la mayoría de los historiadores de México, en el sentido que lo toman muchas veces como referencia. Tenemos libros muy clásicos como Las guías de la Ciudad de México de Novo, tenemos dentro de Sepan Cuántos una infinidad de libros de historia, de cultura mexicana, de refranes,
canciones. Tenemos de todo un poquito dentro de Sepan Cuántos y muchísimo de eso relativo a la cultura mexicana. Claro. Rodrigo, a mí me gustaría mucho hablar de números, hablar de cifras. Desde que entramos a Porrúa, que no es la primera vez que lo hacemos, la visitamos con cierta frecuencia y nos encanta. A mí algo que me impresiona es ver todos estos libreros, ¿no? Tapizados de libros, y nos gustaría muchísimo que nos platicaras de cifras, ¿no? Porque de pronto los números se vuelven confusos, ¿no? Justamente retomando esto que decía Adriana, que se nos conoce o se dice que México no es un país de lectores, pero yo veo esta librería bastante llenita. Entonces, platícanos de estas cifras un poco. Digamos, en Porrúa lo podemos dividir en dos, lo que es editorial Porrúa y lo que es Porrúa librerías o distribución. En esta parte presumimos de tener el catálogo más amplio que hay, por lo menos en títulos en español. Tenemos alrededor de 300.000 artículos que se venden en todas nuestras librerías y suman un promedio más o menos de 14 millones de ejemplares, lo cual la verdad es que sí es una brutalidad. Pero es un poco lo que caracteriza a Porrúa, el tratar de que el lector siempre encuentre el libro que requiere. Por ejemplo, en temas universitarios, cuando de repente traen con la lista de las necesidades para el colegio, nos gusta que se vayan con el 100% de lo que trae la lista y Dios quiere se les pegue algo más en el sentido de que por gusto encuentren algún otro título. Y en la parte de la editorial tenemos una producción más o menos de 35 títulos diarios que salen entre reimpresiones, novedades de distintas temáticas, principalmente lo que es jurídico, Sepan Cuántos, tenemos ahora una colección muy exitosa de niños que se llama Gusano de Luz y varias obras de interés general. Ok. A mí me gustó mucho esto que mencionabas. Bueno, nosotros somos Antidogma, la revista es Antidogma y bueno, tiene todo este concepto de no irnos, ¿no?, por la vía tradicional. Y me encantó esto que hablaste tú de esta pues modalidad que genera Porrúa de por la libre. Exacto. Me gustaría que ahondaras un poquito más en qué es esta estrategia, cómo surge, por qué, para quiénes, un poco más. Bueno, digamos, surge con ese mismo eslogan que decimos que tratamos de cumplir, que es cultura al alcance de todos, que es darle una voz a quien no la tiene y sobre todo la oportunidad a quien quiere ser autor de tener su propio libro. Como te comentaba, hay muchísimos libros que llegan a Porrúa que no por calidad, sino simplemente porque no entran dentro de la línea editorial de Porrúa, tenemos que rechazarlos, por lo cual se abrió esta nueva editorial o este nuevo sello editorial de nombre Por la Libre, que es eso, es darle la oportunidad a alguien que no la hubiera tenido dentro de Porrúa de sacar su propio libro junto con el apoyo que le damos de diseñadores gráficos, editoriales, formadores, de toda hasta la parte legal de conseguir tu código de barras, tu ISBN, y ya que es un producto como tal finalizado, le damos la oportunidad también de comercializarlo dentro de Porrúa, de hacer sus presentaciones, charlas acerca del libro, siendo él una especie de autor-editor, pero cobijado por Porrúa. Y hablando de la estructura de Porrúa, digamos, ¿cómo organizan ustedes las distintas áreas del trabajo editorial y del trabajo de distribución? Es decir, ¿quiénes operan en Porrúa? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes son las personas que se especializan o quiénes son las personas que tienen cabida en el mundo de los libros? Bueno, en Porrúa tiene cabida quien quiera tener cabida. Okay. Somos 1.200 personas que nos encanta nuestro trabajo, que nos encantan los libros y por fortuna en esta empresa, de verdad, cualquier temática tiene ingreso, ¿no? O sea, tenemos desde abogados, pasantes de médicos, filósofos, cualquier profesión, diseñadores, publicistas, todos tienen un pedacito dentro de Porrúa, en el sentido que lo que Porrúa abarca, pretende abarcar es eso, es un conocimiento universal que puede derivar en cualquiera de estas profesiones. Pero sí tenemos ejemplos de todas las profesiones trabajando dentro de Porrúa, por fortuna. En cuanto a líneas editoriales, me imagino que manejan diferentes. Hemos mencionado mucho a Sepan Cuántos, están estos históricos, pero hablo un poco también por los públicos a quienes van destinados, ¿no? De pronto están los libros más de carácter técnico, libros artísticos, mencionados también esta línea para niños. Entonces, en ese sentido, hablar un poco de la diversidad y quizá a mí me importa mucho este énfasis en fomentar la lectura desde los pequeños, ¿no? El cómo acercarle un libro, pues finalmente es parte de un proceso un tanto cuanto
natural, digámoslo así, el que aprendan a leer, pero no solo que aprendan a leer para subsistir, sino que aprendan a leer y lo conciban como realmente un placer, un gozo, y que esto, digamos, desencadene justamente en futuros lectores. No, claro. Nosotros lo que siempre tratamos de hacer es, en la mayoría de nuestras librerías en las cuales tenemos espacio, es generar espacios muy agradables para los niños. O sea, es increíble, por ejemplo, ahora que platicábamos de la diferencia entre el libro electrónico y el libro de papel, sí es increíble la reacción de los niños en cuanto entran a una librería bonita, la zona infantil, el tiempo que se pueden echar ahí hojeando los libros, manoseándolos y demás. La verdad es que sí, siempre nuestra idea ha sido tratar de acercar a los niños a la lectura, hasta por conveniencia, en el sentido de generar nuevos lectores. Para esto te digo, tenemos las librerías muy bien acondicionadas, siempre tenemos talleres infantiles, tenemos presentaciones, hasta de repente obras de teatro, y este mismo tipo de activaciones lo tratamos de hacer muchísimo dentro de los colegios. Y sí, yo creo que la mayor aceptación que tenemos es de los niños para los libros. Y hablando, por ejemplo, del mundo universitario, ¿cuál es el contacto de Porrúa con las universidades que hay en México? Bueno, yo creo que el contacto de Porrúa es más que innato con las universidades. Prácticamente hoy en día Porrúa coedita, diría, con casi todas las universidades que hay en el país. Nos nutrimos de ellos, de sus profesores, de nuestros autores, que nos ayudan a llevar este tipo de libros. Y por el otro lado también tenemos muchísimo contacto con la comunidad universitaria. Tenemos librerías Porrúa dentro de muchas universidades, esquemas para ayudar de repente con crédito a los universitarios, cuestiones de este tipo. Aparte que estamos de repente metidos en muchos eventos, por ejemplo en la Ciudad de las Ideas en Puebla, que es como muy orientado a universitarios. Sí, siempre estamos tratados de pegándonos mucho a ellos, a las instituciones, sobre todo a los estudiantes. Bueno, pues Rodrigo, nos gustaría muchísimo cerrar nada más pidiéndote, por favor, un consejo para el mundo de la academia, tanto el profesorado como el alumnado. ¿Qué consejo darías tú para que en este país se fomente la lectura, se incremente el número de lectores que tenemos y contagie a estos pues posibles consumidores de lectura de esta pasión por el mundo de los libros? Creo que lo único que tienen que hacer es leer y pasarla bien. Olvidarse de que el libro es un objeto que quizás te ayude en tu educación o que te ayuda a prepararte y demás. Simplemente el libro lo que hace es eso, es divertirte, es entretenerte, es enseñarte cosas que no conocías y sin darte cuenta, por supuesto, te educa y te nutre. O sea, una gente que lee habla mejor, una gente que lee piensa y entiende mucho mejor. Pues Rodrigo, te agradecemos muchísimo esta oportunidad de platicar contigo. Esperamos que pues esto deje una semillita por allí y que tengamos mucho más lectores, que se incremente el número de lectores gracias a esto. Y pues esperamos que la participación en el Abierto Mexicano de Diseño sea grande, que la gente se contagie de esto, venga, participe en todas las sedes que conforman el Abierto y pues que haya mucho consumo. Esperemos que sí, que por acá los esperamos para que la pasen bien con el Abierto y sobre todo con Porrúa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.